Hoy tengo un súper regalo para ti porque es un día especial, porque es el día del libro y aunque ya sabéis que yo no suelo hacer mucho caso a esto de los días de la enfermedad tal del cual, hoy es un día en que celebramos algo que fue muy importante para mí y es que un libro cambió mi vida hace muchos años y voy a compartirte, no uno, muchos más. Todos los libros que veis aquí cambiaron mi vida y muchos más que no están por aquí, están por otro lado de la pared, pero quiero compartirte cuáles fueron los más importantes en mi vida. Muchos libros cambiaron mi vida desde muy pequeña porque siempre me ha gustado leer y cuando empecé a estudiar la carrera y empecé a formarme en enfermería, muchos libros transformaron mi vida y me dieron muchos conocimientos. Llegó un momento de mi vida donde el diagnóstico de la enfermedad hizo que aquel sistema que yo conocía, aquel paradigma de creencia, aquel sistema racional no funcionara con lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Y entonces le abrí la puerta a un mundo nuevo a través de los libros. Y yo quiero que hoy tú entiendas que voy a compartir contigo aquello que cambió mi vida un día para mí, para que también te des la oportunidad de cambiar tu vida. La vida no es algo estable, la vida es algo cambiante continuamente. Y los libros también. En una etapa de tu vida te apetece leer una serie de cosas, en otra etapa de tu vida necesitas otros conocimientos y cambios. Entonces, un día aparecieron mis padres, que bueno, mi padre siempre ha sido gran dador de libros porque él leía muchos libros de estos raros ya, ¿no? Y un día aparecieron con este libro, que fue el primero de metafísica que yo leí, El poder de la hora. Al principio no entendía nada, pero le di una oportunidad realmente por lo que siempre te he dicho, y es tenía poco que perder, puesto que mi viejo paradigma médico convencional no me iba a dar una solución para vivir una vida con un poco de calidad de vida, ¿no? Y lo más parecida posible a la vida independiente que yo tenía hasta ese momento. El poder de la hora me adentró en el mundo de la meditación, que yo desconocía por completo, pero se convirtió en mi Biblia, se convirtió en mi libro de cabecera. Vivía en mi mesita de noche. No solo lo leí un montón de veces, sino que cuando tenía un día en modo mente, como yo te digo, cuando la mente decía, pero ¿dónde vas? Esto no se quita, ¿qué vas a hacer? Yo abría el libro y leía cualquier página que salía. Estuvo años, no un día ni dos, estuvo meses, años en mi mesita. Y empecé a leer muchos más libros que cada vez fueron más y más transformando mi vida. Entre muchos otros de los que me voló la cabeza fue La enfermedad como camino. Es un libro muy antiguo ya, yo de hecho creo que está descatalogado, pero el concepto de la enfermedad como camino fue algo muy loco para mí. De hecho, la primera vez que lo tuve en mis manos dije, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando que la enfermedad es un camino hacia dónde? ¿Cómo me puedes decir que la vida que yo vivía en salud no es una vida, sino que la enfermedad me va a llevar como camino a otra vida, a lo que yo llamo ahora una nueva vida, ¿no? Que no necesariamente tienes que pasar una enfermedad, puede ser cualquier tipo de desafío, pero realmente podrías ponerle el desafío como camino, ¿no? A este libro, aunque hable específicamente de la enfermedad. Fue muy loco para mí leerlo, me costó mucho entenderlo la primera vez que lo leí muchas veces hasta que fui integrando aquellos nuevos conceptos. Después de este, que vinieron otros muchos más, apareció en mi vida Joe Dispenza, al cual amo profundamente, es súper mentor, me he formado muchísimo con él online y pronto pues también en persona, ¿no? Este libro recuerdo perfectamente cuando lo tuve en mis manos la primera vez y mi padre me dijo, tienes que leerte este libro. Antes no había tanta disponibilidad como ahora, ¿vale? Que pones en YouTube, yo Dispenza y te salen 100.000 vídeos, antes no era así, te estoy hablando hace 13, 12, 11, 10 años. Y la primera vez que yo empecé a leer este libro, escéptica todavía, porque leí muchísimo el libro antes de transformar mi paradigma y mi mentalidad, dije, pero ¿cómo que un hombre con fractura vertebral múltiple, que está en una cama, que si se ponía de pie había una presión medular y iba a dejar de andar para siempre? ¿Cómo puede ser que a través de la meditación, de la visualización, a través del trabajo en el campo cuántico, cambie su estado de salud hasta el punto en que sus propios huesos vayan a soldar correctamente y su médula no se vea afectada? Como enfermera decía que no es posible, o sea, no es posible. Ahora sí empecé a leer, El placebo eres tú, Sobrenatural, Deja de ser tú, que lo recomiendo encarecidamente a todos. Y no solo hablaba de él, hablaba de un montón de casos de personas que lo habían conseguido. Entre otros, había varias veces que se repetía el caso de la esclerosis múltiple. Entonces le di una oportunidad y empecé a ver qué pasaba cuando trabajabas
con este mundo invisible, ¿no? Un mundo cuántico, el mundo metafísico. Seguí leyendo mucho más libros y a la vez yo ya estaba tratándome como paciente con la biodescodificación o la bioneuroemoción, donde trabajaban mis emociones y mi cuerpo empezaba a revertir los síntomas. Aún así yo seguía leyendo porque entendía que en mi mapa mental, que en mi mente necesitaba argumentos para creer otra forma de vivir, ¿no? Que esto era posible. Llegó entonces, eso sí fue en un vídeo, apareció por allí una persona y dije, este chico, ¿qué está contando? ¿De qué libro está hablando, no? Y apareció entonces La voz de tu alma. Lo primero que me llamó la atención de Laín, que hoy es otro de mis grandísimos mentores, ¿no? A día de hoy llevo muchos años ya con él. Fijaos el libro cómo está, ¿eh? El libro no está solo ojeado, los libros están trilladísimos, las páginas, en fin. Cuando llegó a mis manos este testimonio de este chico, porque entonces era un chico más joven, yo dije, pero ¿qué dices? Con un diagnóstico de fibromialgia tal y que cual, y luego doble campeón de natación, esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y él hablaba de principios metafísicos en este libro, ¿no? Entonces, este libro era un compendio de muchos libros diferentes y en todos hablaba de lo mismo, hablaba de una manera o de otra de trabajar con lo que no se ve, de trabajar con tu mente, de trabajar con la afirmación positiva, trabajar con un montón de herramientas que para mí eran súper desconocidas. Bueno, continué obviamente con todos los libros de Laín, los cuales los recomiendo todos, por allí los tenéis, y seguí avanzando un poco más. Como yo ya estaba en el mundo de la biodescodificación, llegó a mí a la vez, simultáneamente, el libro de un curso de milagros a través de mi padre, que ya lo trabajaba y lo leía hace muchísimo tiempo. Él cada día me mandaba la lección, el ejercicio diario. Yo no alcanzaba a entender este concepto, pero siempre he permitido. La verdad es que sí he tenido algo bueno en todos estos años, ha sido que he permitido que entre en mi mapa mental, que entre en mi mundo una nueva visión de la vida, y me he formado mucho en ello. Así que puedo decirte que sin duda la puerta de entrada a toda esta información fue darle el permiso a que entrara y luego formarme en cada una de esas cosas. Pues llegó a mi vida, aunque Enrique Corbera ya había llegado hace mucho tiempo, la curación a través de un curso de milagros, y entonces empecé a entender el curso de milagros asociada a la enfermedad, que en aquel momento era lo que todavía me limitaba. Este libro es maravilloso, precioso, y aunque no te hayas leído un curso de milagros, que es otro de los libros que tengo por ahí también, que cambió mi vida, pero ese ya es next level, este libro es precioso y me hizo entender cómo tus emociones dentro de ti, cómo ese paradigma de la vida que tienes está enfermando tu cuerpo, está hablando a través de la enfermedad en tu cuerpo, y que cuando cambiabas dentro, tu percepción, tus emociones, tus pensamientos fuera, empezabas a ver una realidad diferente. Fue muy fuerte para mí este libro y muy esclarecedor. Continué, por supuesto, con el origen emocional de las enfermedades, me formé con Cristian Flecha en persona, con todos sus libros, y seguí avanzando en la formación, en el biodecodage, en la biodescodificación, en todo esto. Todo esto era a la vez que yo seguía siendo enfermera, pero mi alma me gritaba fuerte que había otra cosa que yo podía hacerlo por los demás, que yo podía dar mucho más de mí. Y entonces años después apareció mi primer libro manual para tu nueva vida. Aquí ya integro todo lo que aprendí, no solo en estos libros, sino pues en muchísimos años de formación, con mi propia experiencia, con irte contando cronológicamente cuál era mi propia experiencia y cuáles eran los libros que más me habían transformado. Los tienes todos en la bibliografía, y qué es lo que yo paso por paso había ido probando, las terapias que más me habían ido funcionando hasta convertirme en la persona que hoy soy. Detrás de este libro manual para tu nueva vida vinieron los demás, vino el cambio de creencias con tu naturalidad, has venido a brillar, y por supuesto confianza, que lo tengo por aquí detrás, por aquí lo tenemos, que no solo han cambiado mi vida, sino que han cambiado la vida de miles y miles de personas dentro de España y fuera de España, por lo cual estoy súper agradecida, porque todos esos años de formación, todos esos libros, todo ese dinero gastado en muchísimos mentores, y que sigo haciéndolo, dan su fruto, porque no solo transformaron mi vida, sino que ahora también transforma la tuya. Así que hoy, en el día del libro, quiero que te hagas un regalo, quiero que elijas un libro que a lo mejor tienes por ahí por casa, pero que hace mucho tiempo que
que no has decidido leerlo, pero está por ahí, tú sabes que lo tienes ahí esperándote. Así que hoy regálate un libro, porque en cada libro aparece una nueva oportunidad de darle un giro a tu vida, de crear una nueva vida. Así que coge ese libro que tienes por ahí pendiente porque te da miedo trabajarlo. Coge por ahí un libro que te apetezca, regálate un libro, regala a alguien un libro y empieza a darle ese pequeño giro a tu vida. Espero formar parte de ese cambio. Un besito muy fuerte y espero que te haya servido todo lo que te he compartido hoy.